Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal. En Diálogos La Cumbre de Moni TV, vamos para Barbosa a conocer su historia de este Puerto de Oro de Santander. Y llegamos a Barbosa, Santander, como lo habíamos anunciado, a conocer su real historia de este pueblo que hace parte de la provincia de Vélez. En el día de hoy es un evento muy especial por las relaciones que debemos establecer entre los pueblos de las dos provincias, de la provincia de Ricaurte y de las provincias de Vélez y sus respectivos municipios. Nos encontramos acá con un invitado muy especial. Se trata precisamente de José Óscar Fajardo. José Óscar Fajardo Sánchez. Sí. José Óscar Fajardo Sánchez, quien es comunicador social, Sí, periodista, estudiante de Ingeniería Química de la UIS y algo para destacarlo, novelista, es decir, Barbosa tiene escritores y José Óscar Fajardo Sánchez ha escrito, entre otras, las siguientes novelas: Manicomio, el manicomio más grande del mundo, Cuentos para ganarse unos conflictos personales, Yo el narcotraficante, El mentiroso más elegante de este país, El candidato de los difuntos y Un enamorado salvaje, entre otros escritos y vivencias que ha tenido José Óscar Fajardo Sánchez, un barboseño de pura cepa. Bienvenido a este programa de Diálogos La Cumbre de Moni TV, de Moniquirá, Boyacá. José Óscar. Bueno, Benal y amigos televidentes, muy buenos días. Me es de un enorme placer que ustedes me hayan tenido en cuenta para este programa. Pues es uno de los objetivos, no solamente como ciudadano barboseño, sino como periodista y escritor, que la región conozca qué se hace en Barbosa, cómo es Barbosa, cómo nació Barbosa y quién construye hoy a Barbosa, no solamente desde el ángulo socioeconómico, sino desde el punto de vista cultural, que es fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas. Bueno, exactamente. Entonces, como historiador además, José Óscar Fajardo Sánchez, Barbosa es uno de los pueblos más recientes, no solamente de Santander, sino del país, ¿no? Como quiera, que tiene cerca de 76 años, va para 77 años, mientras que Vélez tiene 468 años, Moniquirá 461, Puente Nacional también 461, y Vélez y Barbosa tuvo un origen a partir de Cite. Ahí le doy la palabra para que nos amplíe precisamente esa connotación histórica de la fundación y de la vida reciente de Barbosa. Bueno, amigo Juvenal, lo que pasa es que nosotros tuvimos que recurrir, cuando yo empecé a recuperar la historia de Barbosa, tuve que hacer todo tipo de artimañas para recuperarlo por vía oral. Por transferencia oral, porque realmente memoria escrita no existe. Memoria escrita sobre Barbosa, de pronto a partir de la fundación, que fue el 21 de junio de 1940, cuando se traslada la cabecera municipal de Cite para acá, se traslada a la cabecera municipal, entonces queda como municipio de Barbosa. Pero yo tengo tres hechos supremamente importantes para destacarlos en el desarrollo social y cultural de Barbosa, que es primero la llegada del tren en 1933-34, no se ha podido establecer exactamente en qué año fue, pero es importante que se tenga como primer hito histórico. ¿Por qué? Porque antes del 33-34 Barbosa no era municipio y no se sabe realmente cómo estaba conformado este corregimiento. La mayoría de consultas que yo hice, ya le digo, por concepto personal,
me aseguran que esto eran potreros. Por ejemplo, donde estamos parados en este momento, en el Parque Municipal Jorge Eliezer Gaitán, era un potrero, todo esto eran cañadulzales, naranjales, bueno, no sé qué tipo de cultivos especializados. El caso es que esto eran potreros, no se tiene noticia de otra cosa, no hay memoria escrita, mucho menos memoria audiovisual, no la hay, ni siquiera fotos. Entonces tenemos que recurrir a lo que nos cuenten los viejos que suban de 85 y 90 años, con la gravedad de si se acuerdan algo coherente, porque hay un señor de 103 años por allá en el barrio Marsella, he tratado de entrevistarlo, pero resulta que el señor ya a sus 103 años no tiene ninguna coherencia en lo que habla, entonces ha sido suprema, pues totalmente imposible. Pero José Óscar, en esa historia de la más pasada, de la más antigua, cuando Barbosa, digamos, o este territorio hacía parte de Site en 1539, porque Site también es uno de los municipios o corregimientos de esa época más antiguos, unos meses anteriores a Vélez, de los 478 años. Y llegó aquí don Martín Galeano, esos señores expresidiarios que venían de España y que les daban su titulación acá, porque acabaran con las comunidades indígenas. Y ellos tuvieron que enfrentarse aquí a los indígenas Ubasa, que eran duros para la flecha con macana, ¿no? Y ahí llegó también don Heliodoro Barbosa. Y Martín Galeano, precisamente, lo premia dándole el nombre a esta región que, como usted lo ha señalado, llena de cultivos, llena de bosques también en esos años, ¿no? Le da esa posibilidad de que se tomar el nombre de don Heliodoro Barbosa, ¿no? Eso como para hacer un recuerdo de esas épocas más pretéritas. Y llegamos entonces al momento de los 76 años para acá, de Site para Barbosa. Para Barbosa. Bueno, entonces para aclarar un poco la cuestión, yo repito para claridad de nuestros televidentes, de que antes de 1933, por allá en los años 1890, 1900, ¿qué era de Barbosa? Potreros, hasta donde yo he podido establecer, hasta donde he podido averiguar, por transmisión oral, cogiendo los más ancianos que todavía son coherentes, no, de ellos coinciden lo mismo, no, esto eran potreros y potreros y potreros. Existía el paso del Puente de la Libertad, que aún no he podido descubrir por qué se llama el Puente de la Libertad. Nadie me ha dado razón de eso. Parece que era el cruce, que por ahí era el camino donde se atravesaba el río para ir a Tuna, que entonces ya era una villa. Digamos, un caserío mucho más, o por el tamaño de Vélez, que ya por el cual se podía transitar hasta la hoy capital, Bogotá, porque entonces, en ese entonces me imagino que era otro caserío, porque es que muchas veces uno como que la imaginación no le da a la persona común y corriente para imaginarse los pueblos de ese entonces, que eran 8, 10, 15, 20 casas de bareque, casas de madera. Entonces uno se pone a pensar, le llega a la mente el Bogotá de hoy, el Tuna de hoy, el Vélez de hoy, el Barbosa de hoy. No, cuando eso ni vestigios. Entonces ocurre eso. La otra es que, les repito, hay una cuestión de mucha importancia, que es establecer que Vélez parece que nació fue allí en Site, pero en la Junta de los Ríos Moniquirá y Suárez. En ese entonces se llamaba el río, ese nombre indígena. Ubasa. No, era otro. Ya es el Ubasa, pero hay otro río, el que pasa aquí por Barbosa, que se llama el río, que es que yo te lo nombro tanto, bueno, ahora les digo a los oyentes. El Saravita, exactamente. En ese cruce del río Ubasa y del río Moniquirá, del río Suárez o Saravita, parece que ahí se fundó inicialmente Site. No, y además también se cree que se fundó Vélez y Moniquirá, es decir, hubo un asentamiento allí indígena y se desplazan los indígenas hacia cada región, hacia Site, hacia Vélez y hacia Moniquirá. Bueno, esto en los tiempos, ¿no? Aquí estamos en el Parque Jorge Eliezer Gaitán,
hay un monumento a Jorge Eliezer Gaitán. José Óscar, ¿usted nos podría contar? Aquí hubo mucha simpatía por Jorge Eliezer Gaitán para erigirle un monumento acá a Jorge Eliezer. Bueno, ahí sí me hace una pregunta que me toca hacer claridad. Realmente en los tiempos en que anteriores a lo que soy Barbosa, como tuvo una influencia bastante, una transferencia cultural enorme, aquí como que no hubo un arraigo político estricto y fundamental como ocurrió en otros pueblos de la época. Barbosa tenía como una tendencia entre lo liberal y más bien como lo centro. No se oía o pues nunca se supo que hubiera ese apego político estricto como sí lo hubo en otros pueblos. Parece que Barbosa era un país más bien, un pueblo de tendencia liberal, y sí había muchos simpatizantes de Jorge Eliezer Gaitán, de tal manera que se creó este parque, se fundó con ese nombre, Parque Jorge Eliezer Gaitán. De los gaitanistas de esa época, ¿no? Porque hoy día pues ya prácticamente Gaitán es un héroe, pero la historia ya es un héroe del pasado, un símbolo político que hoy día pues ya ha sido reemplazado por otros íconos políticos que son también muy importantes. Muy bien, estamos llegando a un primer corte en Diálogos La Cumbre por Moni TV, su canal 11 de Moniquirá. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Continuamos en Diálogos La Cumbre por Moni TV, el canal 11. Y estamos aquí en un lugar supremamente emblemático para Barbosa. Ustedes están apreciando, observando una de las locomotoras que viajaron por muchos días y años entre Barbosa, Chiquinquirá, Ubaté, Zipaquirá y Bogotá y viceversa, como lo anunciaban acá tantos voceadores de las empresas terrestres con los pasajeros que llegaban de Barbosa, del Carare, allí de Hueusa, de San José, de Pare, de Moniquirá, para tomar el tren hacia Bogotá, a 20 kilómetros por hora, pero esa paisajística que se mantiene aún, pero el tren se acabó. Y se acabó porque las empresas transnacionales de automotores, digamos la Ford, la Chevrolet, pues convencieron a los gobiernos de hace 60 años, 70 años, de que se andaba más rápido en carro, en buses, que por el tren. Y se acabó el tren, cuando hoy el tren en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, sigue vigente. Y estamos acá con José Óscar Fajardo Sánchez, precisamente, que nos tiene la historia en la vida misma de Barbosa, con la presencia del tren. ¿Qué significó el tren para la población de Barbosa? Bueno, la parte importante, Juvenal, que yo he destacado
como fundamental en el desarrollo histórico y en el desarrollo socioeconómico de Barbosa es la llegada del tren. Indudablemente, no tiene lugar a dudas. ¿Por qué? Porque al llegar el tren hubo un crecimiento del intercambio social y comercial. Pero la transferencia cultural es en lo que más yo hago énfasis. ¿Por qué? Porque es a través del intercambio de las culturas, de cómo se van transformando los pueblos. Es eso la influencia que viene de afuera, lo que va transformando ese polo de desarrollo. A Barbosa le ocurrió eso, que el tren llegó en el momento histórico que prácticamente lo necesitaba, porque usted debe recordar, mi querido profesor, que estaba desapareciendo el feudalismo como modo de producción y estaba apareciendo el capitalismo. Entonces, ¿qué necesitaba? Capitales para poder invertir, por ejemplo, lo que ocurrió acá en hotelería de la época, en negocios de la época, en sitios de diversión, en sitios de mercadeo. Alrededor del tren se desarrolló, se crearon hoteles, se crearon restaurantes, se vendía piquete ahí en lo que es hoy la plaza de mercado. Esa era la plazoleta del tren y ahí había unas bodegas enormes que desafortunadamente las desaparecieron. Esa fue una redención económica para los primeros pobladores de este municipio de Barbosa. Creó un polo de desarrollo, exactamente, fundamental porque se crea prácticamente. Barbosa no tuvo feudalismo, como les decía yo, como lo he hecho en varios escritos, en varios programas. Acá se arranca la gente que va llegando, va mirando cómo establece su negocio. Vienen con ideas. Por ejemplo, le doy una información. La gasolina se traía de Cantimplora. Vía Cimitarra se traía la gasolina de Cantimplora, Vélez Barbosa, y acá se cargaba en tambores. Acá se cargaba en el tren, se llevaba a Tunja, a Chiquinquirá y Bogotá para abastecer las bombas. Eso es una cuestión importante, porque aquí hubo carros. Hacia esa época ya había carros. Es importante porque había facilidad de transporte. Todo eso hizo que Barbosa tuviera un desarrollo socioeconómico totalmente diferente. Totalmente diferente. Hasta la misma forma de diversión de la gente. Acá, hay que decirlo, se crearon los primeros bares nocturnos. Hacia esa época, 1938, 39, 40, 40 y pico, hasta los días de hoy, ya habían sitios nocturnos de diversión. Entonces, ¿qué ocurría? Que detrás de eso, donde hay plata, hay desarrollo, pero también hay todo tipo de intervenciones o de manifestaciones socioculturales, como es la diversión de los sitios nocturnos y otro tipo de sitios que se desarrollaron en Barbosa básicamente. Además del transporte de pasajeros entre Barbosa a Bogotá y en aquellas épocas de romería a Chiquinquirá, no cabía la gente en el tren, ¿no? Y habían estaciones de La Capilla, la estación de Cachovenao, creo, la estación de Chiquinquirá, Ubaté, la estación de Saboyá, Chiquinquirá, Zipaquirá y Bogotá. Bueno, ¿qué más se comercializaba? ¿Qué productos también en el tren de carga se enviaban de esta región hacia la capital de la República? Interesantísimo. La sal que mandaban de la concesión Salinas de Zipaquirá llegaba acá a una bodega que queda en el tren, que queda abajo en la plazoleta, y de ahí se reempacaba y se enviaba a toda la región de esta, porque era el único abastecimiento de sal que mandaba Zipaquirá, era a Barbosa, y Barbosa le repartía a la región la sal de consumo. Así otros productos, por ejemplo, las llantas que venían para abastecer el consumo aquí en Barbosa, en la región, llegaban vía tren. Mucha mercancía fue la que llegaron vía del tren a la región para de acá comercializarla por todo el sector. Y el trueque hacia Bogotá, ¿qué se iba? Bueno, inicialmente agricultura. Sí, porque Barbosa nunca tuvo una industria así, digamos, de carácter pesado. Se dice, por ejemplo, las graseras. La grasera fue una fábrica que hubo acá de aceites y grasas,
creo que fue un diseño de un ingeniero alemán de apellido Lux, quien diseñó las graseras, o sea, los edificios de las graseras, donde se producía, repito, aceite y grasa para consumo humano. Y había una fábrica de gaseosa hacia lo que hoy es Campo Alegre. Pero realmente que hayan datos escritos y documentos nunca se han podido conseguir. Solamente le cuentan a uno por transferencia oral que no hay ninguna prueba. Otra cuestión importante, que cuando empezó a desarrollarse el bocadillo, llegaba azúcar y se transportaba el bocadillo para digamos, la capital de la República. Todo eso, el tren fue fundamental, y lo he dicho muchísimas veces, en el desarrollo inicial y en el intercambio cultural que tuvo Barbosa. Fue fundamental el ferrocarril. Bueno, y en ese sentido, si fue tan fundamental la presencia del tren, esa estación del tren que está aquí en Barbosa, que entre otras cosas está abandonada, habría que hacerle una petición a las autoridades municipales para que se remodele esa estación del tren y se convierta en patrimonio arquitectónico de Barbosa. Y lo otro que uno podría decir, ya se ha venido como abriendo algunas rutas de tren en varias regiones del país. Bueno, ¿por qué no pedirle al Ministerio de Obras, a la Presidencia de la República, a quien corresponda la Gobernación de Santander, y al pueblo barboseño, que se haga la petición para que se restablezca la línea del tren entre Barbosa y Bogotá? ¿Estaría de acuerdo, José Óscar? Sería magnífico, incluso por cuestiones turísticas. Sería magnífico porque eso es, mejor dicho, ahí sí se habría un despegue turístico enorme. Lo que pasa es que los costos. Yo me imagino que reconstruir esa línea de ferrocarril de Barbosa a Bogotá tiene unos costos enormes, enormes. Entonces dirían, para meterle un semejante mundanal de plata, ¿por qué no invertirla en otras cuestiones que realmente aligeraran el desarrollo, la industria turística, que es la esperanza de este sector del país? Bueno, una cosa no está por fuera de la otra, la dejamos así planteado desde Diálogos La Cumbre de MoniTV y continuamos con este programa. Continuamos con Diálogos La Cumbre por MoniTV, acá en el Palacio Municipal de Barbosa y en la carrera 9ª de esta ciudad, que entre otras cosas se considera como el centro neurálgico muy importante. Si Bogotá tiene la avenida Caracas, sí, si Quito tiene la avenida Amazonas, pues Barbosa tiene su carrera 9ª. Sí. Cuéntenos algo de vivencia, de anécdotas, de historia sobre esta avenida principal de Barbosa. Bueno, Juvenal, esta vía en Barbosa es, como usted dice, es el equivalente a la Caracas en Bogotá o a la 9 de julio en Buenos Aires, guardadas las proporciones. Esta era la antigua carretera que conducía a Bucaramanga. Por acá pasaba la carretera de 50, 60, 70 años, iba hasta Site, pasando por lo que hoy es la UIS, subía atravesando a Site, luego bajaba hasta Websa, Puente de Mamaruca y posteriormente a Bucaramanga. Pero esta era la carretera que de Barbosa conducía a Bucaramanga. Sí, continuamos entonces charlando, conversando, sí. Dialogando con José Óscar Fajardo Sánchez. Estamos aquí en Barbosa a una temperatura de 22 grados y estamos a una altura de 1.619 metros sobre el nivel del mar. Sí, Moniquirá está a 1.700 metros, por eso es algo más calorcito acá. Barbosa, claro, aquí hasta ahora nos venía hablando de un alemán. Bueno, entonces les decía, ampliando el diálogo, que esto fue diseñado, las calles fueron diseñadas por un ingeniero alemán. No hay otra razón para que sean tan totalmente diferentes, que fue otro factor de desarrollo de Barbosa. Las calles anchas. Las calles anchas de Barbosa se diferencian, usted lo sabe muy bien, a las calles de cualquier municipio de este sector del departamento. Son totalmente diferentes, el ancho. Esta calle, o sea, la carrera 9ª, es la vía arteria principal de Barbosa.
¿Por qué? Porque se convirtió en la vitrina, no solamente comercial, sino en la vitrina de gentes. Una periodista hizo un estudio muy bonito sobre cómo esta calle se convierte en un mostrador. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo se muestra. No solamente que están los mejores negocios de la ciudad, sino que está los almacenes se diseñaron de tal manera que ella le da razón a que hayan puesto ventanales y puertas de vidrio, porque uno se ve ahí y la gente va caminando y se va viendo ahí. Y cualquier persona de cualquier parte llega a Barbosa a lucir su carro o a lucir su ropa o a lucirse como persona, que todos los seres humanos necesitamos reconocimiento. Esta es la calle precisa para eso. Es la calle mostrador. Desde el punto de vista sociológico, esta calle tiene una enorme importancia por el comportamiento que adquieren las gentes en este tipo de vías. Hay que anotar que en las grandes ciudades europeas y norteamericanas se destacan las enormes avenidas. En la Quinta Avenida de Nueva York, por ejemplo, los Elíseos en París, la 9 de junio en Buenos Aires, que es una calle famosísima por el ancho, porque son calles especiales, vías especiales, hablemos más bien de vías que se prestan para todo tipo de relación social. Hablemos de sociolugares. En arquitectura moderna hay que hablar de sociolugares. Los lugares más importantes de cualquier ciudad del mundo son los parques y las calles. Que es donde se relaciona a todo el mundo sin intereses monetarios. Porque usted va, por ejemplo, a un club o a un cine o a una gran discoteca, al Moulin Rouge en París, pero entonces ya tiene que contar con plata. En cambio, los sociolugares más importantes de las ciudades son las calles, porque allí se encuentran también los parques. Es una calle abierta, digamos, al comercio, a los peatones, al disfrute de la vida misma, diaria y nocturna en Barbosa. Porque es que estas ventas directas, como usted lo señala, una vitrina abierta donde la gente va identificando sus productos y su consumo normal, ¿no? De pequeños, medianos y grandes compradores. Calles abiertas con negocios y con comercio, a diferencia de lo que decía José Saramago, el Premio Nobel de Literatura portugués, con la construcción de los centros comerciales, que son unas cavernas, que son unos cajones que ni siquiera tienen ventanas al exterior, para que la gente se concentre totalmente a comprar allá y se olvide de que el mundo existe. Pero aquí en la carrera 9ª hay algo que es simbólico. Hablemos del Hotel Príncipe, el Hotel Príncipe que está allá, las palmeras, esas palmeras que están allá atrás. ¿Qué nos puede contar del Hotel Príncipe de Barbosa? Bueno, hasta lo que ha habido en referencia oral, las calles, el Hotel Príncipe fue uno de los primeros hoteles que se crearon acá en Barbosa, junto con el Gales, que quedaba aquí enfrente. Hasta hace poco fue el Hotel Gales. Tuvieron una enorme importancia porque fueron ya hoteles grandes de tipo mediano, puesto que lo exigía el volumen de pasajeros, el volumen de visitantes que llegaban a través del ferrocarril. Créame lo que todo eso lo creó fue una obligación creada por el ferrocarril. Bueno, y además también llegaba aquí al Hotel Príncipe Expreso La Motilona. Los Motilones, que era una empresa de taxis, taxi colectivo, que llegaban, tenían un recorrido desde Cúcuta hasta Barbosa. Y hay una cuestión más importante que no se la había destacado a usted. Como había aeropuerto, entonces había un taxi aéreo, una empresa que llamaba Taxader. Yo creo que era el único pueblo de Santander, pues junto con Bucaramanga y Barranca, me imagino, que tenían taxi aéreo que llamaba Taxader. Eso era. Y los personajes al que llegaban al municipio llegaban al Hotel Príncipe o al Hotel Gales. Eso es lo importante. Muy bien, estamos en Diálogos La Cumbre por Moni TV, en este programa sobre la historia pasada y reciente de nuestra hermandad de Barbosa, porque es que tenemos que mencionar que hacemos parte de un mismo cantón del Socorro, que estaban vinculadas las provincias de Chiquinquirá, la provincia de Vélez y la provincia de Ricaurte. Vamos continuando con Diálogo Moni TV de la asociación La Cumbre. Escribir y leer, todo un gran placer.
Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Nos encontramos en el Parque Municipal de Barbosa, el Emilio Ulloa. Y esto para hacerle un marco, porque todo pueblo va creciendo y tiene sus desarrollos. Acá, José Óscar, funcionó antiguamente la plaza de mercado. Sí, perfectamente. Esto inicialmente, a muchos años, fue un potrero que se explanó y fue la cancha de fútbol del municipio de Barbosa. Fue la cancha de fútbol. Posteriormente, la cancha se trasladó abajo, que le doy un informe a los deportistas que esa cancha que la hicieron algunos trabajadores del Ministerio de Obras, con un cura que fue el que comandó la obra, que fue el que propició todo. Se llamaba Joaquín Mariano Urán. Ese es el nombre de ese estadio, el nombre oficial, aunque todo el mundo lo conoce como Cancha del Barrio Gaitán. Acá posteriormente fue la plaza de mercado que se llamaba Riveros Abella, porque la hizo el comandante del batallón Maza, que estaba acantonado aquí en Barbosa, y él se llamaba así, Álvaro Riveros Abella. ¿Fue alcalde de Barbosa? No, él no fue alcalde. ¿No fue alcalde? No, él no fue alcalde, fue el promotor de la plaza. Prácticamente por intermedio de él se hizo la plaza no se hizo, se pavimentó, entre otras cosas, porque esto se cementó, y hay anécdota especial para contar que cogían, por ejemplo, para conseguir el cemento y gente para trabajar, los viernes y sábados iban y cogían cuanto vagabundo estuviera por ahí, que hoy es violación de los derechos humanos, y en ese entonces también lo era, que era traer la gente que estaba vagabundeando y le sacaban multa en cemento y arena y gente a trabajar. Pues era una forma de violación de derechos humanos, pero fue muy importante porque se hizo acá la Plaza Riveros Abella. Bueno, y ahora la Emilio Ulloa. Observando acá la Emilio Ulloa, uno encuentra como un parque moderno, a diferencia de los parques o de las plazas principales de Vélez, por ejemplo, sí, de Moniquirá, de Puente Nacional, de Tunja, ¿no? Tiene un diseño bien interesante, ¿no? Bien interesante porque mantuvo las plantaciones y también mucho andén para donde caminar y con la familia pasar una tarde acá en la ciudad de Barbosa. Cuéntenos esa idea, ¿por qué surgió así claro, en la modernidad? Sí, el parque realmente tomó el nombre del señor que un tiempo atrás, unos 50, 60 años, donó el terreno para la antigua cancha de fútbol, posterior plaza de mercado, y hoy Parque Emilio Ulloa. Fue un señor terrateniente urbano aquí de Barbosa que tenía muchas tierras y donó esto para las escuelas allí y acá para el parque y algunas otras donaciones que hizo. Por eso el nombre del Parque Emilio Ulloa. Este es lo que se llama una arquitectura minimalista, que se diferencia de esa arquitectura colonial, por así decirlo, antigua, como el Parque de Moniquirá, como el Parque de Vélez, que hoy ya está muy reformado, como el Parque de San Gil, el Parque del Socorro, donde hay una o dos ceibas, unos árboles tremendos en el centro, banquitas no. Aquí ustedes ven que la arquitectura es totalmente moderna, que se caracteriza por esos colores grises, colores planos que llamamos nosotros, los colores planos, y es básicamente un sitio de reunión masivo.
es reunión masiva, es un sitio donde se puede reunir masivamente la gente, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el hermoso Parque San Gil, que es muy bello, pero no pueden reunirse más de 200 personas, porque ¿dónde? Acá eso tiene esa arquitectura moderna, que su función es social. Este es uno de los sociolugares más importantes que tiene la región y de pronto el más importante de Barbosa. Usted ve acá los sábados, los domingos en fiestas, esto es una sala enorme, porque es un sociolugar que fue diseñado para eso. Se llama Parque Minimalista. Bueno, muy bien. Y en esos encuentros sociales seguramente en diciembre y enero se copa totalmente con turistas y visitantes, porque además vienen a una festividad de Barbosa, muy propia de Barbosa, digámoslo en términos amplios, que se llama el Carnaval de Barbosa. ¿Cómo surgió el Carnaval de Barbosa como una fiesta anual que se realiza acá en la Puerta de Oro de Santander? Precisamente es el segundo hecho cultural, social, político, de todo lo que usted quiera llamar, que ocurrió en Barbosa y que le generó desarrollo por la transferencia cultural. La creación del carnaval fue un invento de don Salvador Plazas. Don Salvador Plazas fue un comerciante aquí de la localidad, llegó del eje cafetero y se estableció acá y trajo la copia. Los mismos hijos le cuentan a uno que él trajo la copia del Carnaval de Barranquilla, lo instituyó acá y ahí se formó el segundo hecho histórico, dialéctico y cultural que le dio mucho desarrollo a Barbosa por la intervención de otro tipo de culturas. Aquí se reunían de toda la región y de Bogotá, Tunja, Sogamoso, desde que se creó. Eso dio una transformación cultural enorme, aparte de lo social y comercial. Bueno, qué bueno, esa es una festividad propia. Bueno, ¿y qué podríamos decir acá de las clases sociales en Barbosa? Uno sabe, ¿no? Desde Carlos Marx, que nos identificaba el proletariado, la clase media y la burguesía. Y en las épocas feudales, pues los señores feudales, dueños de grandes haciendas y sus esclavos, ¿no? Sus siervos. Bueno, acá desde hace 76 años eso ha funcionado en Barbosa. La gente se mira por el rabillo del ojo, se identifica a los de más arriba, a los de más abajo, o cómo está esto de las clases sociales en Barbosa? Claro que es una pregunta muy bonita y yo lo he enfrentado, pues yo lo he tocado desde mi óptica, ¿no? Pero yo presiento que como hubo esa transferencia cultural enorme de la llegada del tren y a la vez hubo transferencia de plata, porque lo importante es que hubo transferencia cultural y hubo transferencia de plata. La gente llega a plata y ahí se inicia el capitalismo. El capitalismo se inicia en el momento que hay acumulación de dinero. Porque en el feudalismo no había esos grandes terratenientes, señores que vivían que soy el dueño de tanta tierra, pero realmente no había poder económico. Entonces cuando ya hay acumulación de capital, de plata, de dinero, ese dinero se convierte en capital en el momento que se compra fuerza de trabajo, que se compran grandes negocios, que se crean empresas, que se crea la nueva industria, ahí es donde se desarrolla el capitalismo. Entonces por lo tanto Barbosa no pasó por la víctima del feudalismo, porque realmente no hubo grandes terratenientes. No hubo en esos grandes tenedores de tierra que vivían de eso, de una forma combinada entre esclavismo y feudalismo, no lo hubo. El gran señor, el caballero, no lo hubo. Aquí ya la gente que fue llegando hacia el año 34, 35 con el ferrocarril fue creando su hotel, su tienda, su negocio y su almacén. Se desarrollaron todo tipo de negocios. Vea, una cosa importantísima, hacia el año 55, 57, 60 ya había allá una importadora, de la importadora Ford, de la familia Escamilla, don Rafael Escamilla, una importadora de carros en Barbosa en ese entonces, que un amigo mío, Ramiro Franco, lo grafica muy preciosamente, que dice que ese edificio, que es donde queda hoy como Ultrasan, era el World Trade Center de la época, era el edificio berraco porque era el centro de negocios de Barbosa. Entonces eso es importante. Bueno, además, entonces, si nosotros caminamos por Barbosa, y usted estoy seguro que lo recorre a diario, todo el mundo lo distingue y usted distingue a otras personas y lo miran muy bien, se saludan y no se diferencian las clases sociales. No, acá la persona es importante primero
porque se le respeta como persona. No hay ese distingo que ocurre en muchas partes. Todavía viví en Socorro, fui jefe de prensa de la alcaldía del Socorro, en San Gil, y en algunas otras partes donde todavía se mira al individuo por lo que tiene y no por lo que es en sí. No, aquí se respeta mucho el intelectual, el profesional, los médicos. Hay muchos muchachos profesionales supremamente preparados, yo los admiro mucho, y sobre todo que me da mucha alegría que en Barbosa haya gente importante, Juvenal, porque yo soy feliz hablando de Barbosa. Barbosa tiene unos muchachos supremamente preparados, y niñas, obvio, profesionales de ambos sexos supremamente preparados en la medicina, en la ingeniería, en el campo social, en el periodismo, en el arte. Hay gente muy importante, y aquí en Barbosa no lo miran a usted porque es que tiene de pronto un carro de 300, 500, 1.000 millones. Acá la gente se preocupa mucho más por realmente qué está produciendo en lo social, en lo económico, cómo está vinculado al desarrollo del municipio, que es lo que debemos mirar, cómo se vincula al desarrollo. No porque es que yo soy el dueño de 3 fincas allá arriba y qué. No, cómo se vincula al desarrollo en lo cultural, en lo económico, en lo social, en lo deportivo. Acá el deportista se admira mucho. Hay muy buen fútbol en Barbosa. Bueno, maravilloso. Este programa pues da para una temática amplia con José Óscar Fajardo Sánchez, que como lo hemos venido escuchando, primero quiere a Barbosa como ninguno, porque es raizal de Barbosa, porque nació legítimo y porque está muy identificado con el desarrollo de su pueblo. Estamos en Diálogos La Cumbre y vamos a continuar con este programa. Continuamos en Diálogos La Cumbre por MUNITV. Tantos temas que se pudieran hablar sobre esta tierra tan grata, no solamente para los santanderianos, para los turistas, para los visitantes, sino para todo el que llega aquí a Barbosa. Entiendo que se convierte en barboseño. Hablamos del carnaval, hablamos de las clases sociales. ¿Y qué va identificando a Barbosa? ¿Qué lo identifica como tal? Y en el tema de la educación y la cultura de Barbosa, sí, porque hablamos del carnaval, pero hay otros elementos culturales que vayan identificando a Barbosa. Sí, claro, claro. Indudablemente las calles anchas. Yo sigo diciendo que uno de los factores de desarrollo de Barbosa tremendo son las calles anchas. Otra es el clima, Juvenal. El clima de Barbosa es excepcional. No porque yo sea de Barbosa, pero es que es prácticamente una primavera eterna, como dicen los medellinenses. Una primavera eterna, es un clima muy delicioso. Ni frío ni calor. La diferencia entre el día y la noche es mínima. Otra, la manera de ser del barboseño. El barboseño de por sí es hablador, es lenguaraz, es jovial, mamador de gallo. Hay gente que dice que el barboseño es muy abeja, que no, pero no podemos limitarnos a eso. Ver más que todo lo enormemente bueno que tiene la gente de Barbosa. A mí me parece muy bueno. La otra es la UIS. En el 95 se creó una seccional de la UIS aquí en Barbosa, y eso generó otro polo de desarrollo definitivo para Barbosa. ¿Por qué? Porque llegó gente de Duitama, de Sogamoso, de Tunja, de Venta Quemada, de Bogotá, de todas partes, hermano. Entonces eso fue fundamental para el desarrollo de Barbosa en lo económico, en lo cultural y en lo educativo. Eso es. Ahora, esa UIS que ya la tiene Barbosa, es decir, una educación superior prácticamente para la región también. Sí, claro. Cuando hablamos precisamente de integración regional, no podría decir, pues Vélez y Moniquirá y Puente Nacional ya no opten por pedir otra universidad, lo podrían hacer, pero ya se tiene Barbosa. Como Moniquirá va a tener su hospital regional, exacto, que le va a servir perfecto a todos estos pueblos. Exacto. Y así sucesivamente, la integración, por ejemplo, con la industria del bocadillo. La industria del bocadillo es una sola, ya no podemos seguir hablando que si el bocadillo surgió en Vélez o surgió en Moniquirá o que luego en Barbosa. Es la única industria de la región. A integrarse, señores bocadilleros, y van a contar con todo el apoyo, meter al Ministerio de Comercio y Turismo y las entidades departamentales para crear una sola región, la región del Río Suárez. ¿Cómo ve una propuesta de ese tipo, José Óscar?
Yo creo que unificando todos los criterios hay una forma fundamental que es la de lograr convencernos nosotros mismos que no existen rivalidades entre el moniquireño, el bereño, el barboseño, el tujano, todo lo de la región. Somos totalmente iguales. Prácticamente las diferencias ya son mínimas, incluso por los aspectos de la globalización. Si se logra unificar esto a través, por ejemplo, de un canal regional de televisión que creo que ya está funcionando o va muy adelantado en que podamos producir cultura igualitaria para los tres, que podamos realmente sentirnos como de la misma región, como hermanos regionales. Yo creo que hemos progresado muchísimo. ¿Por qué? Porque es que Barbosa también depende del comercio que le puede brindar la gente de Vélez, de Chipatá, de Guabatá, de Cimitarra, de Moniquirá. Lo mismo, nosotros también podemos, como se dice, no solamente exportar bienes, sino también importar bienes. No, y es que hay un intercambio comercial y de cultura. Por ejemplo, se sabe que mucha gente cuyos padres son de Barbosa, sus hijos han nacido en Moniquirá. Y que otros de Moniquirá han venido a Barbosa a colocar algunos negocios. Y de Vélez de igual manera, a hacer uso de los talleres de mecánica, de los almacenes de repuestos, de otra serie de productos que no los tiene cada pueblo. Pero también uno sabe que la gente se va al Festival de la Guabina del Tiple, todos a Vélez a disfrutar, a Moniquirá también a hacer otras compras que no hay acá. Entonces, la idea es la integración regional. Y una última palabra. Sí, para mí fundamental es acabar con la rivalidad. Exacto. Esa rivalidad como tirando a imbécil, perdón el término, mis televidentes, una vaina como ridícula, porque ¿qué rivalidad puede haber entre un muchacho de Moniquirá, uno de Barbosa, uno de Vélez, uno de Güemes? ¿Qué rivalidad puede haber? Que el papá tiene mucha plata, no tendrá más de 100 millones de dólares. Sí, hablando de plata. Que es doctor en 30 carreras, ¿no? Creo que hay doctores en 30 carreras. Entonces somos iguales. Ese tipo de rivalidades que existían a muchos años, en que por cuestiones deportivas, que el equipo de basquetbol de Vélez era superior al de Barbosa, que el de fútbol era superior al de Güemes. Eso se acabó porque hoy día existen otros conceptos deportivos. El muchacho ya es mucho más moderno. Ya saben que no podemos agarrarnos porque usted es hincha del Barcelona y yo soy hincha de otro equipo, del City. Bueno, a gozar y a disfrutar esta región del río Suárez. Es uno de los mensajes últimos que estamos dando en este programa dedicado a la historia de Barbosa. Le agradecemos a José Óscar Fajardo Sánchez por haber participado en Diálogos La Cumbre. Y a ustedes, mis queridos colegas, nuestro amigo cámara, como usted, Juvenal, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Para mí muy grato que me den la oportunidad de demostrar lo que siempre me ha gustado hacer, hablar bien de Barbosa y de los barboseños. No sé por qué la gente mal habla de la gente, por qué la gente habla mal de la gente. Si debes hablar bien, porque todos, para unificar criterios y hacer de esta región grande, no solamente Barbosa, sino Moniquirá, todos, debes hablar todos bien y mostrar lo mejor de la mejor manera. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, José Óscar Fajardo Sánchez, con la cámara de Iván Guzmán, la edición de Stephanie Torres y la dirección de Juvenal Nieves Herrera. Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.